Voy a leer un pasaje muy conocido que se encuentra en Romanos 8. Ese pasaje, si usted lo quiere anotar, anótelo, pero quiero que mantenga su Biblia en Lucas 8:1, porque hoy vamos a pesarnos con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8, el capítulo número 28. Comienza con una palabra, y sabemos. En ese pasaje dice, y sabemos. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios que no sabe. Romanos, capítulo número 8, versículo 28. Y sabemos, o sea que nosotros vamos a aprender algo que es importante hoy. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, o sea nosotros sin que hubiéramos nacido, ya nos conocía Dios. Esa es la omnisciencia de Dios. Dice la Biblia, porque a los que antes conoció, también los predestinó, nos trazó un destino sin aún haber nacido. Luego dice, también a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, su carácter de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, o sea, les trazó el destino, a esos también llamó. A los que predestinó o les trazó un destino antes de hacer el mundo, los llamó. Usted y yo fuimos llamados. Los llamó. A estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra glorificar es un evento que todavía no ha sucedido. Pero el llamamiento a estos predestinó ya ha sucedido. A los que glorificó, dice, a estos que también, dice, glorificó. Es en el evento que dice Tesalonicenses, en un momento, lo que se tarda a abrir y cerrar el ojo, dice la Biblia que seremos transformados en cuerpos glorificados. ¿Se da cuenta? Todavía no tenemos un cuerpo glorificado, porque dice esto corruptible, esto que se está haciendo pedazos, este cuerpo que se va enfermando cada día. Dice la Biblia que lo que se va a tardar para glorificarnos es encerrar y abrir los ojos el tiempo. Dice la Biblia que es necesario que este cuerpo corruptible se vuelva en incorrupción. Esa es la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia también, a estos también glorificó. O sea que tenemos esa promesa de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Ahora, vamos al libro de Lucas. Le dije que se quedara ahí. Capítulo 8:1. Vamos a ver el poder que tiene la palabra de Dios para llamar a los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, pero la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Dice la Biblia, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Nuestra responsabilidad, hermanos, es ir y predicar el evangelio, para que los hijos de Dios escuchen su voz. Hay muchos hijos de Dios en el mundo, pero aún no han sido salvos porque no han escuchado la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Escucha lo que dice el versículo 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que le habían salido 7 demonios, Juan, mujer de Chuza, Herodes, dice, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, y les dijo, por parábola. Note, aquí es importante estudiar este pasaje. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga para oír. Quiere decir que no todos tienen oídos. Los hijos del diablo no pueden escuchar la voz de Dios porque no tienen oídos. Pero los hijos de Dios, o sea, las ovejas de Dios, tienen oídos. Mis ovejas me oyen y me siguen. Escuche por favor el versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Entonces ahí vamos a entender algo muy importante sobre la iglesia. Y Jesús, en el versículo que sigue, les dice: a vosotros os es dado a conocer los ministerios del reino de Dios, pero a los otros no, ¿verdad? Y por parábolas, para que viendo no vean, para que los hijos del diablo no vean, ni oyendo oigan, y no se salven, y no entiendan. Vamos a desarrollar el estudio esta mañana para quiero que usted entienda con la palabra. No es mi idea, no es mi rollo, es la palabra de Dios. Escuche. Esta después es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando usted predica directamente de la palabra de Dios y usted habla a sus amigos, a sus vecinos, a sus parientes, a sus hijos, ellos escucharán la palabra de Dios, no su testimonio de usted. La palabra escrita, usted se las lee. Ellos al escucharla, si son hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Oirán la voz de Dios. Si son hijos del diablo, ellos no les interesará. Pero su deber como un hijo de Dios, usted tiene que predicar la palabra de Dios. Ahora escúcheme bien. Puede ser que un hijo de Dios se desvíe, sí, como el hijo pródigo, pero al final del tiempo, aquel hijo reconoce y regresa a la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Pero nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Ahora vamos a pesarlo con la Biblia, lo que estamos hablando. Note, Jesús lo explica con detalle y entendamos esto. Dice, versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen. Los que oyen, y luego viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí tenemos un tipo de cristiano que oye la palabra, sí la oye, pero no son salvos, no son hijos de Dios. Aquí tenemos el primer personaje que dice la Biblia, y los de junto al camino son los que oyen. Les gusta oír la palabra de Dios, les gusta escuchar. Les gusta la palabra, les gusta escuchar el radio, les gusta escuchar música cristiana. Son los que oyen, son personas que oyen la palabra, pero no se convirtieron. Pero oyen. A través que escuchan la palabra de Dios, ellos le empiezan a oír la palabra de Dios. Pero luego, de repente viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, no son salvos. O escuchan la palabra. Y esos no se van a salvar. Se van a ir al infierno. La Biblia lo dice así claramente, hermanos. Ahora veamos el siguiente versículo. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído. O sea, aquí tenemos otro tipo de personas. Habiendo oído la misma palabra. O sea, estamos hablando de la misma palabra. Los de junto al camino, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, están en la iglesia algún tiempo, 10 años, 5 años, 15 años, 12 años, qué sé yo, pueden estar hasta un mes, pueden estar 20 años, 30 años, y después se van. Pero la palabra tuvo un efecto, pero no se salvaron. Escuchen. Dice la Biblia, cayó entre las piedras, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando viene una prueba ellos se van, ya no quieren saber nada, porque se van. Nunca fueron salvos. Ahora vamos el siguiente. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero
yéndose son ahogados con los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, ahí están, pero no llevan fruto. Caen entre espinos. Cayó entre espinos, ellos oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí ya enseñamos tres personajes o tres clases de cristianos que no son salvos, pero oyen la palabra. Pero ponga atención, aquí hay un versículo del 15 que es la clave de la enseñanza que Jesús nos quiere enseñar. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los hijos de Dios. Escúcheme bien, hay hijos de Dios y hijos del diablo. La buena tierra, por eso tenemos que predicar la palabra de Dios, para que cuando la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con nosotros, sino que nosotros solo predicamos lo que está escrito en la palabra, y la palabra cae en donde puede caer entre espinos, entre piedra, entre camino, pero cuando cae en un hijo de Dios, entonces ¿qué pasa? Veamos a ver lo que dice la Escritura. Mas cuando cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son cristianos buenos, honestos, íntegros, no son personas malas. Se han convertido de la maldad a la luz de Cristo. Han dejado lo malo, han dejado la doble vida. Están viviendo en santidad y en integridad. ¿Están conmigo? Escúcheme por favor. Vamos a irnos a Juan 17:1 por favor. Veamos lo que Cristo dijo antes de irse. 17:1. Estas cosas habló Jesús. 17:1. Juan 17:1, hermano. Cambiamos de libro. Estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Todas estas cosas. Él predicó la palabra. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Ya les hablé el evangelio, ya les prediqué la palabra, pero ya el tiempo de mi partida está yo me voy. Y luego dice, versículo 1: La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2: Como les he dado, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me distes. Ahí esta palabra es muy importante. Cristo le está dando gracias a Dios por todas las personas que fueron salvas, que les dio el Padre. Porque el Padre sabe quién es el que va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. Escúcheme lo que voy a decir esta mañana, es importantísimo. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Él sabía que el diablo se iba a desviar. Y la pregunta es, ¿por qué lo crió? Él sabía que Adán y Eva iban a caer en pecado. Y la pregunta es, ¿por qué los crió? ¿Sabe por qué? Porque Él quiso. Dios sabe cuando una persona va a creer en Él y cuando no va a creer, aún antes de esa que persona nazca. Pero Dios, tenemos que predicar porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos procederán al arrepentimiento. Pero como Él es tan bueno, Él nos enseña en su palabra que Él ha venido a salvar al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la realidad, volvemos a la realidad, pero la realidad es que hay hijos de Dios, hijos del diablo. Ahora, tú tienes que predicar lo que dice la Biblia, que podemos llenar esta casa si nosotros empezamos a predicar el otro evangelio, hermanos. Usted lo sabe bien, ya lo hemos hecho muchas veces. Pero cuando se predica la verdad te contradice, te pone en una situación difícil. Estaba enseñé, no sé si se los di, pero si acaso lo quiere se lo regalo. Tengo unas enseñanzas pasadas de hace tiempo atrás, cuando recientemente salió un libro de Ana Méndez, una falsa profeta. Yo enseñé que el libro no pesaba
Porque muchos pastores y predicadores en la internet ya lo pesaron, ya pusieron que ese libro no es bueno, que trae muchas fábulas y que no es correcto, y lo trazaron como un libro falso. Y yo hablé sobre él, que hay muchas personas que leen ese libro y lo adoptan, pastores que ya tienen años predicando el evangelio supuestamente, y lo adoptaron como un libro genuino, un libro real, el cual no, es completamente falso. Y cuando prediqué eso, pues me amenazaron con correrme del radio. Me dijeron, si tú vuelves a mencionar otra persona en la radio, te vamos a correr. ¿Por qué defienden a los falsos? Porque son iguales. ¿Se da cuenta? Si la Biblia dice que sí podemos mencionar a personas que están haciendo algo falso, la Biblia lo dice. Pablo dijo, Emineo, Alejandro el candelero me ha hecho mucho mal. Él mencionó muchas personas. Y como hemos sabido nosotros que si hay algún error, una herejía, tenemos que decir que es una herejía. ¿Verdad que sí? Si acaso quieren el CD ese, se los doy. Es algo que no deberían de haberme amenazado con correrme, pero lo hicieron porque ellos aman a los falsos profetas. Ya estamos infiltrados. Ya hay gente que está ahí, que son los del camino, los de la piedra, que son aquellos que están ahí, pero son aquellos que están entre el monte ahí. Son cristianos que oyen y hasta predican. Pero tarde que temprano, después de 20 años, ese predicador, ese pastor, ese evangelista, se va y dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue con la secretaria? ¿O por qué se fue al mundo? ¿Por qué anda tomando? Es porque él era el de la piedra, o era el del camino, o era ¿qué más? El de los espinos. Pero no era porque el de la buena tierra, ese no se va con la secretaria, ese permanece fiel, ese es íntegro. Le pueden levantar falsos, sí, pero nunca comprobados. ¿Se da cuenta? Ok, vamos a seguir adelante, hermanos. Hoy vamos a comer bien la palabra de Dios. Ok, entonces dice la Biblia, como le has dado poder sobre toda la carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. ¿Quién se los dio? El Padre. ¿Ya conmigo? ¿Quién se los dio? El Padre. El Padre los agarró, que ya sabe que se los dio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Si alguno quiere la vida eterna, ¿qué debe hacer? Conocer la Biblia. ¿No es cierto? Ok, bueno. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Por ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos ahora al libro de Juan 17:8. Vamos a brincar unos versículos, por favor. Los que recibieron la palabra son verdaderos, son los de la buena tierra. Y noten lo que dice aquí, cómo los describe. Porque las palabras que me diste, o sea, yo se las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, y no ruego por el mundo, no ruego por los que no han creído. ¿Te das cuenta? Jesús no ora por el mundo, sino por ¿quiénes? Por los que han creído. Nosotros hemos creído en la palabra de Dios, y por eso estamos estudiando la Biblia, ¿no es cierto? Hemos creído en el mensaje de la palabra de Dios. Versículo 17. Juan 17:17. Ahora subamos un poquito hacia arriba para tomar más tiempo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nos va a santificar si no es la misma palabra de Dios? Tú lees la Biblia y ¿qué te santifica? La palabra. La palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Ahí está la respuesta. Jesús mismo da la respuesta. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Leyendo la Biblia, ¿qué hace? Me santifica. Así que la palabra revelada, escrita, leída y entendida me va a santificar. Ahora, vamos a otro versículo importante, Juan 18:37. No toda persona que tú le prediques la palabra de Dios te oirá. Cuando tú les predicas la palabra de Dios, muchos se van por otro lado. Y ellos dicen, sí, ahí dice en el libro, pero nosotros queremos así.
A ver, Juan 18, esta es una conversación con el rey que lo iba a crucificar. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Toda persona, todo hijo de Dios, que es hijo de Dios, oye lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero todo aquel que no es hijo de Dios, oye la palabra, pero oye lo que le conviene oír. O tuerce las escrituras, y cuando se llega a la palabra de Dios, ellos tratan de evadir la palabra de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios oyen la palabra. Si está escrito aquí, ellos caminan conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que los hijos de Dios oyen su voz. Ahora vamos a Efesios 1:13. Vamos a ir profundizando poco a poquito para que usted vaya viendo y usted mismo se va examinando. ¿Por qué cree que usted está aquí? Porque usted ama a Dios. Y si usted ama a Dios, no hay maldición en los hijos de Dios. ¿Cierto o no es cierto? No tienes que haber algo que te libere, porque ya la misma palabra te libera. Dice la Biblia: y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿No es cierto? Pero hoy en día se venden tantas cosas, se venden libros para liberarte, que hay algunos demonios que ahí que te están, dicen ellos que tienen algunas raíces metidas ahí, que por eso tú tienes enfermedades. Eso no es cierto, hermanos. El pecado nos va matando, pero no somos esclavos del pecado. Hemos sido libres. Ya se los he enseñado anteriormente que solamente los que aborrecen a Dios son los que tienen maldiciones. Ahí lo dice la Biblia, pero no tenemos tiempo de ir a mirar allá. Los que aborrecen a Dios, dice de los que me aborrecen. Desde la primera, segunda, tercera y cuarta y quinta generación de los que me aborrecen. Nosotros no aborrecemos a Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad que no? ¿Habrá alguien de ustedes que aborrece a Dios? Si alguno de ustedes aborrece a Dios, tienen ustedes maldiciones. ¿Amén? Ok. Vamos al libro de Efesios 1:13. Escuche por favor. 1:13. En Él también vosotros, ¿en quién? En Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esto quiere decir que hay otra palabra que no es la verdadera. Es la otra de los espinos, de las piedras. Hay otra palabra. Pero esta palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello. Cuando tú crees en Dios, hay un sello que se te da, así como cuando tu hijo, nació tu hijo y te le dan un sello en tu papel ahí, y le ponen las patitas y las manitas. Este es tuyo. Nosotros venimos a ser de Dios. Ya de Dios. ¿Y quién te quita ser de Dios? Nadie. A ver, dime, ¿quién te puede quitar tu hijo de ser hijo tuyo? Pueden romper ese papel, pero todavía sigue siendo tu hijo. Vuelves ahí porque quedas sellado en el estado. Así también nosotros, cuando nosotros creímos en el verdadero evangelio, quedamos sellados para creer en Él. Amén. Y por eso Romanos capítulo, no hay nada que te pueda separar de Cristo. Aleluya. Entonces ahí existe una pequeña confusión, porque están los de la piedra, los del camino y los de los otros. Entonces dice: mira, es que ¿por qué se van los cristianos? ¿O por qué se resbalan? No hay tal cosa. Nunca conocieron a Dios. ¿Se da cuenta? Escuche. Ahora vamos a profundizarnos un poquito más con las escrituras. 1 Pedro 1:3. Así que los que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno, recto, retienen la palabra. Hay hijos de Dios que son rectos, son buenos. ¿A poco usted me va a decir que el de Colorado que mató a tanta gente era un recto y bueno? No, hijo del diablo. Ok, bendito el Dios y Padre, note, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva.
para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer por la palabra de Dios. Por el Evangelio nacimos, por la palabra predicada. Por eso, hermanos, es importantísimo que usted predique el Evangelio a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. Tome la oportunidad y háblenles de la palabra, no de lo que usted cree, no su testimonio. Háblenles de la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a hacer un efecto extraordinario. Los va a salvar. Note lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta salvación que recibieron, la que cayó en buena tierra, es una salvación genuina. La que cayó en la piedra no es una salvación genuina. La de los espinos tampoco. Entonces la que cae en buena tierra es la salvación genuina. Dentro de la iglesia hay salvos genuinos y hay salvos que no son genuinos. Escuche. La salvación. Primero, lo que hemos recibido de Él. Número 1, la salvación primero es incorruptible. Esta salvación que tú y yo hemos recibido es incorruptible. No se puede podrir. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? No se puede, ¿qué? Podrir, no se puede corromper. La salvación, Pedro lo dice, esta herencia de salvación, esta bondad de Dios es incorruptible. No se puede corromper. Que no tiene gérmenes o virus de muerte. Porque cayó en buena tierra. Aquí se nos fundió el fusible, hermanos. ¿Sí o no? Pero note lo que dice enseguida, por favor. Incontaminada, esa es la segunda parte. La salvación que tenemos, incontaminada. O en otras palabras, no existe un virus o un germen que lo pueda contaminar tu salvación. ¿No es cierto? Porque cayó en buena tierra, ¿no es cierto? No existe nada que lo pueda contaminar. No se puede contaminar. Es una herencia que es incontaminable. Es la salvación tuya. Ahora estás entendiendo. Si alguno se va y se desvía, se cae y se va. Puede ser que sea un hijo de Dios, pero allá con entre los marranos se va a regresar. ¿No es cierto? Ahora fíjense lo que dice. Dice también que es inmarcesible. Y la palabra inmarcesible quiere decir que no se puede marchitar. Eso es lo que quiere decir. Y la palabra inmarcesible quiere decir que no se puede marchitar. Es como una flor. Aquí lo sabes, es como una flor que nace, es tan bella, tan maravillosa, pero las flores se marchitan. Pero esta salvación que tú recibiste de Dios no se puede marchitar, porque cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Cayó en un corazón bueno, en un hijo de Dios, en un corazón recto y puro. Y no quiere decir que es puro y que es recto, sino porque Dios así lo quiso. Lo vamos a ver más adelante. Dios ya sabía que ibas a creer en Él. Y Dios ya sabía a los que no van a creer. Y también Dios sabía a los que se iban a desviar, que iban a ser los de la piedra. ¿Están conmigo? Vamos a Lucas. ¿Qué dice Lucas? 18:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son del corazón puro. Ese de corazón puro tiene que ver con alguien que iba a creer en el mensaje de Dios. Vamos a Colosenses, pero mantenga Lucas 8:15. Es importante que mantenga ese versículo para que usted pueda entender esta parábola. Colosenses 1:5. Note lo que dice. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Ok?
Siempre tenemos que leer el libro. Cuando tú vas a escuchar un predicador que va a predicar, tiene que leerte el libro, la palabra de Dios. Si alguna vez tú vas a algún lugar y abren la Biblia y luego la cierran y predican lo que ellos, una idea, ese no fue el evangelio, ese es otro evangelio. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Escúcheme, ¿a dónde llegó la palabra? Entonces ya esto como que contradice lo que otros dicen, hasta que se predique todo el evangelio a todo el mundo. ¿Llegó o no llegó? Ya llegó. Ya llegó. Pero el evangelio verdadero se tiene que predicar, porque hay hijos de Dios que siguen haciendo y hijos del diablo que todavía siguen haciendo. Entre nosotros ya se los he enseñado en otra ocasión. Por eso es importante venir a todos los estudios para saber dónde nacieron los hijos del diablo y dónde nacieron los hijos de Dios, cómo sucedió, qué pasó. ¿Estamos infiltrados? Sí. Ok, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, este evangelio tenemos que predicarlo. Ahora, todo cristiano, todo hijo de Dios que la palabra de Dios cae en buena tierra, todo hijo de Dios, Dios lo guarda. Vamos a ir 1 Pedro 1:5. Todo cristiano verdadero, que es de veras cristiano verdadero, Dios lo guarda. Mediante su poder, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios lo cuida. Dios está atento a todo en su casa, en su hogar, con su familia, con sus hijos. Dios lo protege. Vamos a ver lo que dice la Biblia. 1 Pedro 1:5. Que sois guardados, protegidos. La palabra guardados, protegido. Entonces, de tal manera que tú tienes esa confianza, va tu hijo a la escuela y ya está guardado. Amén. ¿Se da cuenta? Que sois guardados, protegidos por el poder de Dios. Si alguno cree en el poder de Dios, hermanos, ya estamos protegidos por Dios. En una parte de la Biblia dice, y el maligno no los toca. Entonces, tú no tienes que dar dinero para que Dios te proteja, ¿verdad que no? No. Ya estás protegido. Tú no das tu ofrenda o tu diezmo porque es tu naturaleza, porque tú amas a Dios. Esta es tu naturaleza. Porque quieres obedecer al Padre, porque quieres obedecer lo que dice la Biblia. Porque no eres avaro, porque eres hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque no amas más el dinero que a Dios. ¿No es cierto? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros. Es increíble y maravilloso cómo Dios te va a guardar hasta el último tiempo, hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo donde se nos glorifica el cuerpo. Dios te va a cuidar. Ahora, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno, puro y recto, retienen la palabra oída y dan